Madre mía, el salseo entre Kerem Bürsin y Ander Zel no para. ¿Se imaginan? Justo cuando pensábamos que ya lo sabíamos todo. Resulta que ahora se está hablando de la verdadera razón por la que rompieron. Y ojo, porque esto va más allá de lo que nos contaron. Para ser honestos, lo de ellos siempre tuvo un punto de lo cuento todo, pero no todo. ¿Se acuerdan de cuando anunciaron su separación? Dijeron que era por diferencias irreconciliables, lo típico. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado eso y luego resulta que hay un drama de por medio que ni te imaginas? Pues parece que este es uno de esos casos. Muchos dicen que fue por el estrés de sus carreras, que estaban muy enfocados en proyectos y no tenían tiempo el uno para el otro. Y sí, eso suena lógico, ambos están en la cima, con proyectos por todos lados, giras, eventos, un no parar. Pero yo sospecho que hay algo más picante, algo que se han guardado bajo llave. Lo que yo creo que está pasando es que la presión de ser la pareja de moda, de tener que mantener una imagen, eso desgasta un montón. Imagínense cada paso que daban, cada foto, cada comentario, todo era analizado. Y cuando eres joven con tanta fama, es difícil lidiar con eso. Quizás se dieron cuenta de que la relación, bajo ese microscopio constante, se estaba volviendo insostenible. He oído por ahí que la familia de Ande o quizás la de Kerem, también tuvo algo que ver. ¿Os imagináis? A veces las opiniones de los más cercanos pesan más de lo que pensamos, sobre todo si ven que la relación no les está trayendo la felicidad que esperaban. A lo mejor hubo alguna discusión, alguna presión por parte de ellos para que pusieran fin a la historia. Y luego está el tema de los celos, ¿no? Cuando dos actores tan guapos y con tanto éxito están juntos, siempre hay rumores, ¿verdad? A lo mejor hubo alguna malinterpretación, alguna escena que sentó mal, o simplemente la inseguridad que da estar con alguien que atrae a tanta gente. ¿Quién sabe? Pero, ¿y si la razón real es más simple y a la vez más complicada? A veces el amor se acaba, ¿no? Sin dramas, sin terceros, solo porque las personas cambian, sus caminos toman rumbos diferentes. Quizás, después de un tiempo intenso, se miraron y se dieron cuenta de que ya no eran la misma pareja de antes, que lo que los unió al principio ya no era suficiente. Eso, para mí, es lo más honesto, aunque suene menos dramático para las revistas. Lo que sí es seguro es que ambos son gente muy profesional y, a pesar de lo que haya pasado, parece que se guardan un respeto mutuo. No se tiran pullas en público, no se atacan en redes. Y eso en este mundillo, ya es mucho decir. Pero a ver, pensando en ustedes, ¿creéis que hay alguna posibilidad de que vuelvan? Porque, seamos sinceros, hicieron una pareja espectacular, ¿no? Y mucha gente suspiraba con sus fotos juntos. ¿Creéis que esto del verdadero motivo es solo una estrategia para volver a ponerlos en el foco, o de verdad hay una historia oculta detrás de su ruptura? Me muero de ganas de saber vuestra opinión.